Gloria a Dios. Buenos días. Amén. El mensaje de esta mañana se llama Bendecidos en Cristo Jesús. Y vamos a empezar en el libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 3 al verso 5. Aquí Pablo, un hombre transformado por la gracia de Dios, escribe alabando a nuestro Padre Celestial. Y en estos versículos vemos el plan de Dios para cada uno de los que han sido salvados por la sangre del Cordero de Dios. Y vemos que su corazón está rebosando. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, nos conoció y nos escogió. Y muchas veces no queremos que nadie sepa lo que ha pasado en nuestra vida, pero vemos el amor, la gracia de Dios, sabiendo todo en nuestra vida. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Y el propósito de Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, todo el amor, toda la gracia del corazón de nuestro Padre Celestial ha sido derramado en este Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos a darte gracias, Señor, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros, Padre. Oh, Señor, y vemos la grandeza de tu obra, que cada día tu amor nos va transformando, nos va cambiando, y que te pertenecemos, Señor. Tu pueblo es santo, está apartado para ti, Señor. Somos tuyos, Señor, ovejas de tu prado. Gracias por el propósito que tienes en tu corazón para cada uno de nosotros, Señor. Sabiendo lo peor de nuestra vida, tú nos has llamado, Señor, y hemos sido perdonados, Padre. Hemos sido lavados. Has esparcido, Dios, agua limpia sobre cada uno de nosotros y somos transformados de gloria en gloria. Aleluya, Padre. Dios, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón. Danos la gracia, Dios, para dar bienvenida a tu obra en nuestras vidas, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Unge tu palabra, amado Espíritu Santo de Dios. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Unge nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón. Aleluya, Padre. Y solo tú puedes hacer la obra. Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Aleluya al Señor. Amén.
Y vamos a ver la vida de Pedro en este mensaje. Vamos a ver cómo el Señor obró en el apóstol Pedro. Y podemos recoger de esta obra que hizo con Pedro, recoger la fe, la esperanza que tenemos en Dios para que nosotros también seamos transformados, seamos cambiados de gloria en gloria por la gracia. Aleluya, la gracia del Señor Jesucristo. Y vamos a empezar con el llamamiento a Pedro en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 40. Dice la palabra: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aleluya. Desde el primer día que vio a Simón, Jesús sabía que este hombre tenía que ser transformado, tenía que ser cambiado. Aleluya. Y le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aleluya. Y nosotros, cuando conocemos al Señor, somos transformados, somos cambiados. Aleluya. El viejo hombre, el esclavo del pecado, queda crucificado en la cruz de Cristo Jesús. Y como Pablo decía, juntamente con Cristo estoy crucificado y yo no vivo más, sino Cristo vive en mí. O sea, cada uno de nosotros, el viejo hombre es crucificado. Esa es la palabra de la cruz, ese es el poder de Dios para ser transformados y poder guardar la palabra de Dios. Aleluya. El viejo hombre vendido al pecado es crucificado juntamente con Cristo en la cruz y una nueva vida hay en cada uno de nosotros. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, desde el verso 1, alabado sea el Señor, dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En esa región pescaban de noche los pescadores y Pedro era un experimentado pescador y le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y lo primero que Jesús dijo cuando empezó a predicar era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
iban a ver una manifestación del reino de los cielos. Y llegó Pedro, a medida que el tiempo pasaba, vivir del reino de los cielos. Aleluya. Él sanó enfermos, resucitó muertos y aprendió a vivir del reino de los cielos. Pero esta fue la primera manifestación para Pedro del poder del reino de los cielos. El verso 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El verso 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Dónde encontramos a Dios? Tenemos que ir a algún lugar, tenemos que ir a Jerusalén, es en nuestras rodillas, en esa comunión entre tu alma y Dios. Dice, Pedro cayó de rodillas. Aleluya. Y cuando tu corazón habla la verdad, y Pedro vio en Jesús la santidad de Dios, dice el texto, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O sea, se dan cuenta que hay un milagro en nuestro corazón cuando nos humillamos, cuando dejamos que Dios lea nuestro corazón, nuestra alma. Aleluya. Cuando pensamos que no hay perdón para nosotros. Aleluya. Y que no merecemos nada del Señor. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. O sea, vean que fue una manifestación del reino de los cielos, que el reino de los cielos se había acercado a los hombres. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Aleluya. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. O sea, miren que Dios tiene un propósito para tu vida. Te conoce, sabe tu vida, pero te dice, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea, el Señor tenía un propósito para Pedro. Dios tiene un propósito para tu vida y Dios va a cumplir ese propósito. O sea, miren que de rodillas encontramos al Señor para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros y para permanecer en su amor, creyendo lo que Dios tiene, creyendo que lo que Dios tiene es más grande de lo que pensamos o merecemos. Por eso debemos permanecer en el amor de Dios. El amor de Dios es vivir del reino de los cielos, tener fe en que somos amados, tener fe que Él es nuestro proveedor. Aleluya. El Salmo 23 David escribió porque él conocía la bondad del Señor y decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya al Señor. O sea, debemos aprender a vivir del cielo. En Judas
capítulo 1, el verso 21, dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En la parábola del hijo pródigo, el hijo menor salió de la casa de su padre. Aleluya. Se apartó del amor de su padre y vivió perdidamente. Aleluya. Y llegó un momento en que su vida era un caos, estaba muerto de hambre, hundido en el pecado y se había apartado del amor de su padre. Por eso nos dice este verso, que nunca nos apartemos del amor de nuestro Padre, que tengamos fe de que somos amados, que Él es poderoso para hacer su voluntad en cada uno de nosotros. Aleluya, que lo que Él tiene para tu vida es más grande de lo que tú puedes pensar, imaginar, porque grandes y maravillosas y llenas de misericordia son las obras de nuestro Dios. Aleluya. En Isaías 66, verso 1 y 2, para que vean que cuando nos humillamos, cuando caemos de rodilla, conociendo que Dios es Dios altísimo, todopoderoso, es cuando encontramos a Dios. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y escuchen, amados hermanos, porque hay una puerta de misericordia cuando nos humillamos. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quiénes dicen aleluya? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y así pasó el tiempo y un día Pedro tuvo una revelación del cielo. En Mateo 16, verso 13 al verso 20, es cuando la revelación verdadera de quién es Jesús vino al corazón de Pedro. Dice la palabra, verso 30, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vino la revelación.
que Dios se hizo hombre. Aleluya. Y sobre esa revelación, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Cristo, se ha edificado la iglesia de Jesús. Aleluya. Y vamos a ver algo en Lucas 22, 31 a 37, que no es solo verdad para Pedro, sino es una verdad sagrada para cada uno de nosotros. Lucas 22, verso 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, aquí vemos que Jesús conoce nuestro mañana. Jesús conoce nuestro mañana. Y Jesús estaba orando por Pedro. Y Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Pero estaba rogando que la fe de Pedro no faltara. Y como Jesús nos enseña, ¿no?, que cuando oremos, lo primero que debemos hacer es perdonar. Amén, hermanos. Aleluya. Y Jesús estaba rogando al Padre y al mismo tiempo estaba perdonando la negación que iba a sufrir de parte de Pedro. Alabado sea el nombre de Dios. Y Pedro era un hombre sincero. Él creía en su propia fuerza. Aleluya. Pero nuestra propia fuerza no es suficiente para guardar la fe, la palabra de Dios. Necesitamos ayuda del cielo. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios para poder guardar la palabra de nuestro Señor. El verso 32 dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. O sea, vean que el Señor tenía un plan para Pedro, estaba orando por Pedro. Aleluya. Porque lo que Dios ha empezado en ti lo tiene que acabar para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Y mire que Pedro con sinceridad dijo, él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, vean cómo somos conocidos por Dios. Dios conoce nuestra alma, conoce nuestro mañana, sabe cómo vamos a reaccionar bajo presión. Aleluya. ¿Quién puede comprender ese amor tan grande? Y vamos a ver en Romanos 8, verso 26, que Dios sigue orando por nosotros. Romanos 8, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, vemos por una parte que el Espíritu Santo, que conoce nuestra debilidad, está orando, intercediendo por cada uno de nosotros. En el mismo capítulo de Romanos 8, el verso 34, vean que Jesús está orando por cada uno de nosotros. Dice la palabra: ¿quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. El Señor sabe nuestro mañana, sabe la condición de nuestro corazón. Y como el Señor oró por Pedro, está orando por cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ver en Mateo 26, del verso 69 al 75, cuando todas las promesas que hizo a Jesús, que él podía ir a la cárcel por Jesús, iba a ir inclusive a la muerte por nuestro Señor Jesucristo. Todo se hizo pedazos. Y este hombre amaba a Jesús y su corazón se fue partiendo. Dice la palabra del Señor, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubren. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Si te fracturas un brazo o te fracturas una pierna, tú sabes que por el dolor necesitas ayuda. Y no hay dolor más grande para el hombre que un corazón quebrantado. Cuando tu corazón está quebrantado, estás roto, no puedes vivir. Y Pedro, su corazón estaba roto y necesitaba ayuda. Y en el Evangelio de Juan 21, del verso 15 al 21, vamos a ver que la luz de Cristo nunca se apaga. La luz de Cristo nunca se apaga. Nunca te olvides que el amor, la misericordia de Cristo, esa luz nunca se apaga. El verso 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, esto es cuando Jesús resucitó y hubo otra pesca milagrosa. El reino de los cielos se volvió a abrir. Y aquí Jesús le hace una invitación humilde a Simón. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Estaba empezando el Señor a sanar un corazón roto. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y les respondió, Señor,
tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, aleluya. Dios siempre conoce el final desde el principio. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Le estaba diciendo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y esta palabra es para mí, es para ti. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aleluya. Vamos a orar al Señor. ¿Y quiénes quieren dar su corazón a Cristo Jesús y aceptar lo que Dios tiene por delante para cada uno de nosotros? Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te entregamos nuestros corazones, Padre. Oh Dios, gracias por el camino que has preparado para cada uno de nosotros, Señor, para correr en tu camino, Padre. Gracias por la provisión que has hecho, Padre. Gracias por darnos un corazón y un camino para correr en él, Señor. Adorándote, bendiciéndote, haciendo tu voluntad a causa de tu gracia, Padre. Fortalécenos en Cristo Jesús, a cada uno de nosotros. Y bendícenos, Padre, con la paz de tu santo evangelio, Señor. Aleluya, Padre. Y bendice a tu pueblo, Padre. Derrama sanidad, Dios. Oh Dios, sana a los corazones quebrantados. Sana las memorias del pasado, Padre. Dios, sana nuestros cuerpos, Padre. Aleluya, Padre. Y llénanos de tu Santo Espíritu, Padre. Y a ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. La paz de Dios, hermano.